Perfecto. Y vamos a compartir ventana. Bien. Bueno, damos inicio entonces hoy, 16 de abril del 26, 18:06. Damos inicio de la clase de consulta del trabajo práctico número 2 de Ingeniería de Software. Para recordar que la fecha de entrega es hasta el 11 de mayo, hasta las 23:59. O sea que todavía hay bastante tiempo, tienen casi un mes para poder trabajar en el práctico. Pero esperamos, como siempre, que lo puedan terminar a tiempo y que lo puedan enviar por correo para que nosotros podamos ir haciendo las devoluciones en caso que sean necesarias. Como siempre está el desafío de la cátedra, y es que si lo entregan antes del 4 de mayo, tendrán 5 puntos extras en caso de que lo necesiten. Pero siempre que si llegan a esa instancia es porque ya lo podemos revisar y casi nunca necesitan esos 5 puntos porque la verdad que vienen en general con muy buenas notas. Así que felicitaciones por eso. El práctico de hoy, de esta parte de la materia, que dice, como una consecuencia de la pandemia, Argentina es un país que se enfrenta a necesidades de distintas índoles, de las áreas de salud, de infraestructura y educación, presentando problemáticas diversas. Y en este práctico dice, particularmente en el área de salud, nos encontramos con falta de instrumentación e infraestructura hospitalaria. Ese es como a grandes rasgos el problema muy general, y después dice que las áreas críticas que necesitan solución son reserva de turnos, los consultorios médicos para obtener las historias clínicas de los pacientes y la internación de los pacientes. Entonces desglosó ese problema grande de instrumentación e infraestructura en 3 problemas más pequeños, que es reserva de turnos, consultorios médicos, para obtener las historias clínicas y la internación de pacientes. Estas áreas deben contemplar el registro, consulta, modificación, el listado y la baja de turnos, historias clínicas, internación según cada caso. Y acá un tema importante, fíjense que tenemos varios requerimientos funcionales. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Cuáles serían los requerimientos funcionales que tenemos? Mm, Los funcionales calculo que sería, bueno, dice ahí, contemplar el registro, bueno, la consulta, bueno, las camas disponibles, la disponibilidad de las camas. Exacto. Entonces, eh, eso es importante destacar, que van a tener registro de turno, registro de historias clínicas, registro de internación, ¿sí? Ahí ya tenemos como 3 requerimientos funcionales independientes. Y consulta también. Una consulta para turno, una consulta para historias clínicas y una consulta para internación. ¿A qué quiero llegar? Que por ahí hubo algunos casos que pusieron registro, consulta, modificación y listado de turno, como si fuese ese un solo requerimiento funcional. En realidad ahí tenemos 4 requerimientos diferentes, ¿no? Entonces, siempre cuidado con eso. ¿Estamos? ¿Se entiende? sí. Y después dice, adicionalmente, es necesario consultar si existen camas disponibles en internación. Ese es otro requerimiento funcional. De cada paciente también se necesita registro, consulta, modificación, listado de baja. ¿Cuántos requerimientos tenemos ahí? Y dice, después, por otro lado, será imprescindible una infraestructura tecnológica con una capacidad mínima de
soporte de 3000 transacciones por hora y que funcione el sistema operativo Windows. Además de eso, será necesario que los discos rígidos posean un almacenamiento mínimo de 1 TB. Y por último, esta infraestructura tecnológica deberá tener impresoras láser para la velocidad de las transacciones. ¿Qué requerimientos serían esos que estamos leyendo? No funcionales. Exacto. Entonces, en el práctico se pide que hagan un listado de requerimientos funcionales y un listado de requerimientos no funcionales. ¿Bien? Bueno, ahí vuelvo a repetir. Entonces, consigna 1 del práctico. Elabora una lista de requerimientos funcionales y no funcionales en una tabla de 2 columnas. Esto es lo mismo que se pide en el práctico 1. Con la diferencia que en el práctico 1 nosotros pedimos el Product Backlog y el Sprint Backlog. Acá no lo pedimos. Lo único que solicitamos es que hagan el listado. ¿Bien? Y recuerden siempre respetar el orden de los requerimientos funcionales. Entonces, yo para poder consultar una historia clínica de un paciente, primero tiene que estar registrado en el sistema. Si quiero consultar una internación de un paciente, primero ese paciente debe estar registrado. ¿Estamos? Entonces, a la hora de elaborar el listado de requerimientos funcionales, tengan en cuenta esto, ¿no? De respetar el orden en el que aparece. Y la consigna 2 se pide que seleccionen 5 requerimientos. Ustedes van a tener un montón. Y a partir de esos que hayan elegido, completar un SRS 830 que se detalla en el siguiente esquema. ¿Escucharon hablar de eso? No, no por lo menos con No. ese nombre. Bueno. SRS es especificación de requerimientos del sistema o de software también, depende cómo la traducción, que es un estándar de la IEEE que dice cómo se tienen que elaborar el documento que especifica el listado de los requerimientos. Bien, entonces, es una forma, una manera de formalizar ese listado que nosotros identificamos en la consigna 1, de qué manera lo vamos a formalizar en un documento. Es parte de la documentación de la primera etapa del desarrollo de software, ¿no? Nosotros primero identificamos los requerimientos y a partir de ahí análisis y diseño y finalmente implementación. Bueno, ¿cómo vamos a documentar esta primera parte? Una de las maneras es completando este documento. El documento en general, tanto para la consigna 1 como el SRS, ¿qué es lo que van a entregar? Igual que el TP1, un PDF con la carátula, con el nombre y apellido del alumno, nombre de la asignatura, nombre del caso, el índice con las consignas, que es distinto del índice del SRS 830. Todas las páginas numeradas, cantidad máxima de páginas con 10 páginas, la verdad que para hacer el trabajo andan bien y capaz que con menos lo pueden desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Si ustedes se fijan en la rúbrica, uno evalúa el formato y la presentación del trabajo. Entonces, una picardía que pierdan puntos por no respetar estas pautas, ¿no? Y recuerden el tema de cumplir con el desafío hasta el lunes 4 de mayo. Bien, entonces, veamos un ejemplo de cómo sería todo esto. Bueno, cuando quieran interrumpir, no hay problema, pregunten. Supongamos, para la consigna 1,
De cada paciente se necesita su registro, consulta, modificación, listado y baja. La reserva de turno, los consultorios médicos para obtener las historias clínicas de los pacientes y la internación. Adicionalmente, es necesario consultar si existen camas disponibles. Entonces hacemos todo el listado de requerimientos funcionales. Primero, registro, modificación, consulta, eliminación y lista de pacientes. El tema de los médicos. Fíjense que antes de registrar un médico, primero tenemos que tener en el sistema las especialidades de un médico. ¿Sí? No puedo cargar un médico si no sé qué especialidad va a tener. Luego de tener los registros, modificaciones, consulta, eliminación y lista de pacientes, especialidades del médico, recién ahí podemos pasar al listado de los requerimientos funcionales correspondientes a los turnos. Y una vez que están los turnos, a partir de ahí podemos elaborar la historia clínica de los pacientes. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Lo mismo. Primero tengo que tener camas para poder asignarle las habitaciones y finalmente poder hablar de las internaciones, que acá en este caso el ejemplo no llega. Entonces, fíjense que en este ejemplo estamos viendo 35 requerimientos funcionales y el práctico lo que pide es que ustedes elijan 5 nomás de estos. Por supuesto que a lo mejor ustedes van a tener más dado el caso. Y los requerimientos no funcionales. Capacidad mínima que soporte 3.000 transacciones, que debe funcionar en Windows, discos de un almacenamiento mínimo de 1 tera e impresoras láser. Eso es lo que pide. Bien, eso sería lo que es la consigna 1. Y después el desarrollo del SRS 830, que tiene su propio índice. Cuando ustedes armen este documento, tienen que respetar cada una de estas instancias que la componen. Una introducción que tiene propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias, visión general del documento, una descripción general, los requisitos, es decir, uno tiene que ir completando con cada una de los apartados que establece el documento. Bien. Introducción. El presente desarrollo va a elaborar la especificación de requerimiento del software con el objetivo de crear un sistema de información, ¿sí? Y ahí colocan lo que se solicita en el enunciado del trabajo práctico, ¿sí? Y además se hace una breve mención de que el documento está estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar ANSI IEEE 830, o también conocido como SRS 830. ¿Cuál es el propósito? Delimitar las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema de información, bla, 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 bla. El ámbito. ¿Bajo qué condiciones o dónde se va a utilizar el software? Un sistema de gestión hospitalario para uso de hospitales y centros de salud. Será enfocado para el uso por parte del personal médico y administrativo para la gestión de turnos, historias clínicas e internaciones de pacientes. Un poco el práctico dice eso, pero ¿qué otro ámbito nosotros podríamos desarrollar un sistema de gestión de turnos, por ejemplo? ¿O a quién podríamos enfocar el desarrollo de este sistema que no sea para médicos o uso administrativo? ¿Qué opina? Sin ser médico, digamos que puede ser cualquier otro tipo de profesional. Exacto. Puede ser un turno para, no sé, servicio técnico de vehículos.
Bien, pero si estamos a lo que voy yo, supongamos que estamos dentro del mismo ambiente de un hospital. La ¿Quién más guardia puede ser. puede hacer uso de la gestión de turnos, por ejemplo, aparte de los médicos y los administrativos? ¿Los ¿Los pacientes? pacientes? Para, Exacto, los pacientes. Bien. Entonces, fíjense que cuando uno define el ámbito, tiene que ser claro a dónde estamos enfocando o dónde queremos enfocar el desarrollo de nuestro software. El práctico no dice paciente, no pide, pero eh, por eso en esta instancia del documento es importante aclararlo porque nos va a determinar el alcance que va a tener el sistema. Si nosotros no lo establecemos acá, ¿qué puede ocurrir? Que el desarrollo se nos vaya de las manos. Los que tienen experiencia en desarrollo, ¿no les pasa a veces que empiezan y agregamos esto y agregamos lo otro y van agregando cosas y no terminan nunca, no le dan nunca un cierre al sistema, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? sí, Bien. Entonces, con este documento justamente sirve para eso, para acotar y decir, bueno, lo que ustedes quieren que hagamos, lo podemos poner en otro product backlog y listo. Esto también me sirve de base para ese product backlog que nosotros querramos desarrollar, ¿bien? La otra parte, algunas definiciones, acrónimos y abreviaturas. Ustedes tienen que tener en cuenta que este documento lo debe entender, bueno, principalmente la gente de desarrollo, pero a veces necesitamos sentarnos con el cliente y el cliente tiene que entender de qué estamos hablando. A la gente de administración del hospital, si le decimos a lo mejor terabyte, capaz que o le mostramos la abreviatura y no nos entiende, ¿no? Pero por ahí es importante aclarar si utilizamos abreviaturas, algunas definiciones también. Ahí no estamos redactando ninguna definición, pero en caso de que lo necesiten hacer, ese es el lugar. Por ejemplo, nosotros estamos, cuando hablamos de software, si decimos alta de un paciente, queremos decir que lo estamos agregando el paciente en el sistema. Sin embargo, en el ámbito de una clínica de la salud, decir alta un paciente quiere decir que se va de la clínica luego de haber estado internado. Entonces, esas definiciones, ¿sí? Hay que colocarlas en este apartado. Referencias, cualquier tipo de bibliografía, norma o documentación adicional sobre la que se vaya a desarrollar este documento, también se tiene que poner en esta instancia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algo que quieran compartir? No, profe, por ahora no. La visión general del documento, bueno, un poco explicar de qué manera se estructura. Básicamente, si bien, ¿qué ocurre? Uno ya sabe, porque está en el tema, lo está conociendo, pero recuerden que la idea de este documento es que lo pueda tomar cualquier persona que vaya a intervenir en el desarrollo y sepa cómo está conformado. Una descripción general, primero de lo que es la perspectiva del producto. Y suena redundante, pero le da claridad también a cómo, cuáles van a ser los alcances de nuevo para el desarrollo del software que se pide. Funciones del producto. Y aquí pueden representarlo con casos de uso. O también pueden hacer una redacción o hacer una combinación de las dos cosas. ¿Vienen ya casos de uso, no? Sí, sí. 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 Bueno.
esta instancia, la elaboración de este documento, si bien no se pide en EFIP, pero es importante porque les da la estructura a ustedes de cómo van el día que vayan a rendir EFIP, un poco qué es lo que se espera que hagan. ¿Sí? Entonces, por ahí, por eso la importancia también de este documento. El siguiente paso es característica de los usuarios. Fíjense que cuando nosotros hacemos los casos de uso, identificamos el administrativo, el administrador de datos, podría estar un médico también acá, ¿sí? Entonces habría que agregarlo ahí. Entonces, en las características de los usuarios detallamos cada uno de los usuarios que nosotros hayamos identificado en los casos de uso. Por ejemplo, puede ser un administrativo, qué formación tiene que ser, digamos, si bien ahí dice empleado, pero podríamos poner como formación que tenga un secundario completo, por ejemplo. Esto es un sistema de gestión, pero por ahí podría ser un sistema que requiera ciertos conocimientos sobre un tema específico. Entonces sería necesario ahí aclararlo en este apartado de formación. ¿Cuáles son las actividades? La gestión de los pacientes, los turnos y las internaciones. Y lo mismo por el caso del médico, por ejemplo. Un médico debería tener, para usar este sistema, como formación, unos conocimientos mínimos de uso de sistema Windows y de informática. ¿O no les pasó por ahí a veces que muchos médicos no se llevan bien con la informática? ¿Sí? Con las computadoras. ¿No les pasó alguna vez? Sí, Entonces, nunca como desarrollador, pero sí como paciente viéndolo. como paciente, o ir a algún médico que todavía tiene las fichas escritas a mano. Entonces, si ese paciente que siempre ese médico, perdón, que está acostumbrado a llevar fichas a mano, y de golpe le damos un software y va a salir despavorido. Entonces requiere una formación ahí. Bueno, tenemos que aclararlo. Y llegado el caso, en el plan de desarrollo del software, habrá que contemplar a la hora de implementar si va a haber que dar alguna capacitación puntual para esas personas en el uso del software. Bien. Restricciones. Y aquí, dentro de las restricciones, pueden ir tanto requerimientos no funcionales como requerimientos funcionales y técnicos también. Entonces, fíjense que arrancamos con los no funcionales, que es que ande con Windows, que tenga un disco de 1 tera, que tenga impresoras láser. Y después, otro requerimiento que podamos haber detectado que no fueron identificados inicialmente, como lenguajes y tecnologías de uso. Va a ser necesario tener disponible Internet, una red LAN dentro del hospital. Va a trabajar de modo local, en un solo punto. ¿eh? En este caso se plantea, por ejemplo, un modelo de cliente-servidor. Digamos, todas las restricciones que ustedes pudieran llegar a identificar para poder avanzar con el desarrollo del software. Algunas suposiciones y dependencias. Por ejemplo, si tienen un software que ya está funcionando de gestión de turnos, hay que migrar todos los datos que está en ese software viejo al nuevo software. ¿Sí? Hay que contemplar algún tipo de migración. Entonces, eso sería una dependencia, ¿no? Por ejemplo, el sistema de gestión hospitalaria debe proveer herramientas para generar la migración de los sistemas de información existentes en los hospitales y el centro de salud. Eso es una dependencia. Y una suposición, se supone que los usuarios del sistema
tienen conocimientos básicos de informática. Entonces, es un supuesto. Requisitos futuros, que debe ser escalable y debe permitir la adición de nuevas funcionalidades en el futuro. Es como muy general la redacción en este caso, pero si hay requisitos futuros específicos, también uno tendría que colocarlo. Por ejemplo, el software habla de que tiene que desarrollarse bajo Windows y como requisito futuro sería deseable que trabaje con Android. Digamos, no lo vamos a contemplar en esta instancia, pero sabemos que en un futuro funciona en Android. Entonces eso ya nos va a estar haciendo una advertencia de que habrá que contemplar, por ejemplo, cómo va a ser la arquitectura. Si va a estar basada en la nube, si va a ser cliente servidor local. ¿Preguntas hasta acá, chicos y chicas? No, no. No, no. Bien. Luego viene la parte de desarrollo de los requisitos específicos. ¿Hicieron especificaciones de casos de uso? ¿Usaron alguna plantilla de especificación de casos de uso alguna vez? Yo en particular no. Guillermo, ¿qué decías, por favor? Perdón. Que yo en particular no. No. Mariela. Algo así como lo que se está viendo en pantalla. Exacto, sí. Sí, Eh, hay muchas formas de especificar los casos de uso. Digamos, cuando uno identifica los casos de uso, por lo general hay mucha más información de la que nosotros estamos viendo ahí en la burbujita. ¿Sí? Entonces, en esta instancia, eh, nosotros tenemos que hacer para los 5 requerimientos funcionales que hayan elegido, no todos, solo para los 5 que hayan elegido, identificar el código del requerimiento, el nombre que tiene, una breve descripción de las características o cuáles van a ser las características de ese requerimiento funcional. Por ejemplo, para el registro médico, dice que el personal administrativo es el que va a registrar a los médicos dentro del sistema. Y después una descripción más detallada. El sistema permitirá al usuario registrar a un médico proporcionando datos de nombre, apellido, DNI, matrícula, especialidad, email. Cuando nosotros hacemos especificación de casos de uso, puede ser algo tan simple como esto, o puede ser algo un poco más complejo donde se detalla toda la serie de pasos que se van a llevar adelante cuando se ejecute ese caso de uso, y también líneas de acción alternativas. En este caso no se pide algo tan complejo. Si ustedes lo quieren desarrollar, sé que hay estudiantes que por ahí lo desarrollan con mayor complejidad. Cuando vean ahora el desarrollo de la teoría, van a comprender un poco más esto que estamos viendo en pantalla. Pero es fácil. ¿Cuál es la prioridad? ¿Y qué requerimientos no funcionales están asociados al registro de médicos? ¿Sí? Registro de médicos. Requerimiento no funcional 1, 2, 3, 4. Veamos, vamos para atrás cuáles eran esos. A ver. Perdón. Estaba en el PowerPoint. Un segundo. ¿Dónde está? Acá. Aquí está. Para dar de alta clientes de médicos, debemos recordar que debe tener una capacidad que soporte 3.000 transacciones por hora,
debe contemplar un sistema operativo Windows, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, vamos a seguir por acá. Requerimientos no funcionales, prioridad alta. También podría tener un listado de los requerimientos funcionales necesarios para poder desarrollar este que estamos explicando. Bien, consulta de médico. Es el otro requerimiento funcional elegido. ¿Quién puede consultar a los médicos? El personal administrativo. ¿Qué va a hacer este requerimiento funcional? Permitir al usuario realizar una búsqueda de personal médico completando un formulario con los datos de nombre, apellido, DNI, matrícula, especialidad y mail. Es decir, nosotros ponemos alguno de esos casos y el sistema nos va a hacer una devolución. ¿Qué requerimientos no funcionales necesita este RF2 para ejecutar? En este caso coincide, no necesariamente debe coincidir. Y algo también que es importante que agreguen, que acá no está, ¿cuáles son los requerimientos funcionales necesarios para poder desarrollar este? En el caso de consulta médico, ¿qué requerimiento funcional necesitamos? El alta de médico, la El parte registro. de especialidad. Exacto. Entonces yo acá debería tener, así como tengo requerimiento no funcional, debería tener también requerimientos funcionales. Primero, las altas de especialidades y el registro del médico. ¿Se entiende? Es como darle más detalle a eso que nosotros pusimos en una línea acá. Consulta al médico. Esto que pusimos en una línea, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces debo tratar de brindar toda la información que va a necesitar el analista, el programador, para poder desarrollar ese requerimiento. Ahí está como muy global. Bueno, a ver, entremos un poquito más en detalle. Y venimos acá. ¿Sí? Bien, y lo mismo para los 5 requerimientos funcionales que hayan elegido. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Interfaces externas. Una pequeña propuesta de cómo va a ser la interfaz del sistema con el usuario. ¿Usaron mockups o ese tipo de cosas? Sí. Sí. Hoy también hay herramientas de vibe coding. ¿Escucharon hablar de vibe coding? Sí. Sí, que son herramientas de inteligencia artificial para desarrollar software. Ustedes hacen un prompt y directamente el software ya les hace, la inteligencia artificial les hace el software. O con cloud también pueden hacer un prompt en cloud y decirle que le diseñen la interfaz. Entonces la idea es que, de acuerdo a cómo viene la especificación de estos requerimientos funcionales acá, bien, ¿cómo va a ser la pantalla que va a ver el usuario? Entonces se pide que puedan hacer una propuesta. En este caso, no pedimos que hagan las 5 interfaces para cada uno de los requerimientos funcionales. Con que hagan una nomás ya es suficiente. Bien. ¿Cuáles son las funciones que va a tener principalmente? Autenticación de usuarios administrativos, ¿sí? O sea, que primero van a tener que loguearse en el sistema. Registrar a los médicos con datos personales y la especialidad a través de una interfaz web. Poder hacer la búsqueda de médicos. Bueno, en esta descripción de las funciones estamos hablando solamente de los 5 requerimientos funcionales que hayan elegido.
En realidad un software va a tener un montón de funciones. En cierta manera, esto está muy relacionado con pensar de qué forma va a ser el menú del sistema. Esto no va a dar, después se va a convertir eh, en la estructura del menú y de todas las opciones que va a tener el sistema. Requisitos de rendimiento directamente son los requerimientos no funcionales que hayamos identificado, nada más que aquí están plasmados de manera separada y clara dentro del documento. ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos el índice, este documento lo puede agarrar tanto alguien que programe como alguien que esté encargado de la arquitectura de la nube, por ejemplo. Entonces, el que está encargado de diseñar la arquitectura de la nube directamente va a venir y se va a fijar en este ítem. El que esté encargado del front-end se va a fijar en restricciones de diseño. El que esté encargado del back-end y probablemente un poco de funciones y de rendimiento, ¿sí? Entonces, a lo mejor no necesitan ver todo el documento, directamente van a la sección que tienen desarrollo. ¿Preguntas? Bien, Por el restricciones. momento ninguna. ¿Cómo? Por el momento ninguna. Bueno, si quieren también comentar algo, pueden interrumpir, no hay problema. Restricciones de Le diseño, de consulto, nuevo. Sí, disculpe, le consulto por lo que dijo anteriormente de la interfaz. Bueno, yo no tengo en práctica en lo que es programación. Usted está pidiendo así tipo una captura. puede ser captura, digo, pero también puede ir un esquema, pueden agarrar una hoja, por ejemplo, y decir, bueno, a ver, el nombre y la sección para poner el nombre acá, el apellido acá, o sea, lo pueden hacer con lápiz y papel, le sacan una foto y lo ponen ahí también, no hay problema. Ah, ok. Pero hoy hay muchas herramientas para hacer eso. A ver, denme un momento, les quiero mostrar algo, que la verdad que es algo que... denme un momento. Tiki, tiki, tiki. Hay, por ejemplo, el Vibe Coding, que es una herramienta para desarrollo de software con IA. Una es lovable.dev. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí. Bueno, por ejemplo, yo le puedo venir y decir que eh, ah, voy a tratar de copiar un requerimiento funcional. ¿Dónde está el enunciado? Para que vean de lo que... O sea, eso se puede hacer online, no hace falta descargar una aplicación. Exacto. Por ejemplo, deseo que me desarrolles una aplicación de gestión de turnos médicos para que los pacientes puedan reservar una fecha de consulta con, con varios médicos de diferentes especialidades. Aquí me logué. Denme un segundo que me estoy logueando.
Tiki, tiki, tiki. Estoy logueando a la plataforma. ¿Están viendo ahí? Sí, Bien, ahí le tiré. Tu doctor online ya me propuso un nombre para la aplicación. Antes de empezar, quiero confirmar un par de cosas para entregarte algo que se ajuste a lo que imaginas. ¿Qué alcance quiere que tenga esta primera versión? Pacientes sin login, con login. Pacientes más médicos más administración. Ahora le vamos a dar completo. ¿Qué estilo prefieres? Médico clásico, azul y blanco, moderna cálida. Me está haciendo pregunta de cómo quiero que sea la interfaz. Menta Cora. ¿Qué especialidad incluimos en el ejemplo? Medicina general, pediatría y cardiología, 6 especialidades. Lo que está haciendo acá ya diseñando la base de datos. Bien, ¿qué más? Porque nada más. Listo. Por eso es fundamental tener toda la documentación, porque el futuro de desarrollo de software es esto. Y si nosotros no tenemos bien la especificación de requerimiento de software, difícilmente va a poder desarrollar todo. ¿Qué datos guardamos el paciente? ¿Solo mail o perfil completo? Perfil completo. Me está consumiendo los créditos diarios y mensuales, pero fíjense, estas son las tareas, ya está creando el esquema de base de datos, va a hacer un diseño de autenticación, la vista del paciente y el panel de administración para configurar algo. Ese va a ser el flujo de trabajo de desarrollo de software. No sé cuánto irá a demorar, espero que no demore tanto. Bueno, lo que vamos a hacer lo voy a dejar trabajando y mientras tanto seguimos revisando el SRS y después vemos qué pasó con esto. Esto va a llevar un ratito, ¿sí? Pero es increíble lo que se puede hacer. Bien, seguimos con el eje. Entonces, ¿dónde estamos? Acá ya vamos a ver cómo esta aplicación nos hace directamente estas pantallas sin que nosotros hayamos hecho nada. Pero también como les decía Mariela, puedes hacerlo con lápiz y papel si quieres. Restricciones de diseño, atributos del sistema. Ahí tendríamos un diagrama de clases solamente
con los atributos de cada una de ellas. Recuerden que cuando nosotros armamos diagrama de clases, también están los atributos y las funciones de cada una de las clases. En esta instancia, solo pedimos los atributos. ¿Y por qué no pedimos las funciones? Porque eso se hace en las etapas posteriores, en el análisis y en el diseño, ¿sí? Esta es la primera instancia de qué es lo que el cliente espera que tenga como mínimo en nuestro sistema. ¿Sí? Una pregunta, ¿el diagrama de clases tiene que tener algún tipo de relación entre las clases entre sí o solamente puede estar salteado? Simplemente la especificación. En esta instancia no se piden las relaciones. Si las pueden hacer, mejor. Porque recuerden que este es un documento inicial, es el primer pantallazo que tienen. Si las pueden establecer, mejor. Si no, no pasa nada. Pero sí, en instancias posteriores de análisis y diseño, sí, ahí tendrán que estar. Bien. Una cuestión, está buena la pregunta porque es muy común que a veces uno se entusiasme y empiece a trabajar con el diagrama de clase ya definitivo que va a tener nuestro sistema. Y en realidad eso ya es más de etapas posteriores de análisis y diseño. No es el momento, digamos, de hacer un súper esquema, sino que nos basamos, bueno, a ver, el requerimiento funcional de médico, ¿qué atributos me está pidiendo? Esto. Por eso les decía, ¿no? Que también las funciones no se ponen por lo general acá, o las pueden poner acá arriba también. Aquí también podría ir el diagrama de clases donde muestran las funciones y no los atributos. Sería otra opción también ahí. ¿Se entiende? Sí. Pero sin desarrollar mucho más. Nos basamos en lo que salen las entrevistas. Sí, María, ¿les querías preguntar algo? No, le decía que sí, se entiende. Bien. Bueno. ¿Algún otro requisito? Por ejemplo, debe ser fácil de usar para los usuarios que puedan completar las transacciones. Se requerirá un entrenamiento básico para el personal que utilizará el sistema. Deberá ser compatibles con regulaciones locales y nacionales, Ministerio de Salud de la Nación. Esos son aspectos que uno tiene que tener en cuenta aquí. Por ejemplo, respetar la ley de protección de datos personales. Argentina, por ejemplo, tiene un registro nacional de base de datos. Se supone que todos los sistemas que estén dando vuelta en el país, la base de datos tiene que estar declarada en ese registro. Es como hay un registro automotor, también existe un registro de base de datos, nada más que nadie lo hace, pero debería estar. Entonces, ese tipo de cosas deberían volcarse acá. Por ejemplo, alguna norma ISO que debería respetar el software, que no tiene que ver con desarrollo del sistema, sino con el tratamiento de regulaciones en el ámbito de la salud, por ejemplo. ¿Hay alguna ISO para tratamiento de salud? En fin, bueno, nos quedan 5 minutos de de clase. Ya vamos a terminar. Y apéndices. ¿Sí? Documentos y materiales adicionales que se consideren necesarios para la implementación del sistema. Por ejemplo, estas resoluciones. Si hay alguna interfaz determinada por el Ministerio de Salud, por ejemplo. Bueno, toda información adicional. Fíjense que se desarrollaron todos los aspectos del SRS 830. Después le voy a mandar yo bien en qué consiste, está en la teoría todo este material, pero les voy a compartir también una explicación y un ejemplo de cómo se completa. Bien, a ver, veamos en qué está el desarrollo de este software que le pedimos aquí.
Ya está, ya lo hizo. Miren cuánto le llevo. Esta es la interfaz principal. Reservan un turno. ¿Están viendo ahí el software? Sí, Conteres, el teléfono, un mail. Y si quiero una contraseña, 1, 2, 3, 4. Creo una cuenta. ¿Qué te gustaría hacer? Reservar un turno. ¿Para qué especialidad? Cardiología. No hay médicos disponibles. Entonces tendría que dar de alta al médico. Fíjense cuánto llevo a hacer la interfaz de esto. ¿Sí? y en el trabajo práctico adjuntamos donde le pide los datos al paciente. Claro, pueden poner eso, por ejemplo. Reservar un turno. Bueno, no me deja continuar, pero en caso de que yo tenga turnos acá, podrían ver. ¿Qué pasa? Yo inicié sesión como paciente, por eso no me deja avanzar. Tendría que tener de alta las especialidades, los turnos, etcétera. Fíjense que ya hasta me hizo la base de datos. Especialidades, médicos, turnos. Hizo todo. ¿Cuánto me llevó de desarrollar la aplicación? Está bueno. Entonces, si uno tiene un buen documento de especificación de requerimientos, tan solo tienen que venir, pegar los requerimientos, las descripciones acá, o inclusive agregarlos al documento, y la inteligencia artificial le va a hacer todo solo. ¿Qué opinan? Está bueno, porque estoy retomando la carrera y Sí. hace unos 4 años atrás no estaba la inteligencia artificial. Para hacer esa ventanita podrían haber estado una semana. Claro, Pero uno teniendo un muy buen SRS 830, lo pueden hacer rapidísimo. Lo que más lleva es armar todo eso. Así que bueno, eso es el trabajo práctico 2, lo que se pide. Mariela, si querés, insisto, hacer un diseño de interfaz en lápiz y papel, no hay problema, le sacas una foto con el celu y lo pones, es una propuesta de cómo sería la interfaz con el usuario. bueno, ¿Alguna pregunta, chicos? No, no por mi lado. No, por ahora no. Todavía no leí el módulo 2, así que tengo que Bien, empezar a hacerlo. bueno, van a tener a disposición la grabación de esta clase para que después la puedan rever y si quieren mandar por mail vía Canvas de cómo vienen avanzando, no hay problema, estamos a disposición. Perfecto. gracias. Listo, listo, gente, mucha suerte. Gracias. Gracias, Anden profe. bien. Bueno. Chao, chao.